Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Rústica y mi nombre es Darío Treviño. Y me gustaría darle seguimiento con lo de los granos, porque ha sido esto un pequeño viaje ah, interesante, específicamente por las diferencias y las subespecies, usos y costumbres. Pero me gustaría hacer un giro moderado a los siguientes episodios que van a estar dirigidos para para un familiar que va a estar fuera del país y quiero dedicar estos minutos como opciones para qué recetas, manejo, mezclas, cómo poder tener una dieta relativamente balanceada. Digo, no soy nutriólogo, pero la mayoría sabemos qué hacer y qué no hacer. Ya lo que son estas micro detalles, por ejemplo, algunos son de la idea de no mezclar arroz con frijol, otros dicen que sí, otros dicen que con eso es como engordas, y otros apuntan a las comunidades pescadoras en República Dominicana de, de, de gente obrera que básicamente comen una pieza de pescado, arroz y frijol y tienen porcentajes de grasa bajísimas y una musculatura envidiable. Así es que no hay una respuesta obviamente que aplique a todos. Tampoco vamos a estirar tanto la idea como um, esta falacia de cada cabeza es un mundo. Y muchas veces se utiliza también para poder justificar algunas otras cosas que pueden ser anormales o por lo menos curiosas. Cada cabeza es un mundo. ¿En serio? ¿Qué tanto es un mundo? O sea, ¿tienen sus propios millones de comunidades con un lenguaje diferente todos? ¿Por qué hago esta observación? Es que mucha gente dice que cada organismo, cada cuerpo es diferente. Y es de nuevo lo mismo. En serio, no somos tan diferentes. Compartimos la misma especie, un tipo de simio corredor de largas distancias, omnívoros. No somos tan diferentes. Así es que, ah, no lo sé. Tal vez, eh, tal vez efectivamente no pase nada si mezclas arroz y frijol. Ahora, el, el punto principal de este monólogo es de la quinoa, este subcereal. He visto que le llaman subcereal también, pero no estoy seguro. Le llaman subcereal porque tiene algunas cualidades de cereal, pero a la vez no. Y estos granitos, semejantes a la lenteja, a la más pequeña de las lentejas, tiene cualidades muy semejantes a la de los cereales, específicamente por el contenido de la proteína vegetal. El único detalle aquí para los que manejan dietas más cercanas a lo vegetariano, vegano o simplemente dietas de baja concentración de energía. Mm, no estoy seguro cómo se pueda calcular o comprender lo que es la capacidad de, de calcular lo que es la proteína mm, absorbible o que realmente pueda ser útil para el consumo humano. Porque tomemos el caso como en el monólogo pasado, hablando de la soya, que puede llegar a tener hasta un 30% de proteína, que para lo que es un grano es un nivel altísimo.
pero ¿cuánta de esa realmente es utilizable? ¿Cuánta de esa realmente puede ser convertida en musculatura? O si es que solamente sea una proteína que tiene una eficiencia moderada o semejante a la proteína animal, ya que como en muchos casos vemos con gente que tiene dietas veganas y todo esto, se necesitan complementar mucho, porque en sí estos granos sí tienen un valor nutricional alto, pero para lo que es específicamente el contenido de proteína con el fin de creación de masa muscular, son limitados. Ahora, seamos francos, hace mucho que la humanidad dejó de tener principalmente, gracias a las ciudades y este cuello de botella laboral donde un porcentaje de la población humana tiene las actividades más brutales, más difíciles, como ser obrero, como ser carpintero, como destapar el drenaje público de abajo de las ciudades. Estas prácticas que son, para muchas personas son inimaginables, incluyéndome. Pero fuera de ellos, la mayoría de la gente no tiene un requerimiento de consumo de energía tan alto. No consumen más de 2.200, 2.500 calorías al día. Así es que no es tan desquiciado. Bueno, la palabra correcta no creo que sea desquiciado. No es tan exagerado el hacer un cambio donde se sustituye el consumo de la proteína animal por una proteína vegetal que sea del garbanzo, que sea de la lenteja, etcétera. Me parece perfectamente aceptable. Y para ya conectarlo a la idea siguiente que era digamos, recetario, para este querido familiar, am, podremos manejar y pensando en la quinoa específicamente, cierto es que hay modos de prepararla, cierto es que una de las más prácticas es haciéndola como el trigo sarraceno o trigo regular, que en las culturas de desierto simplemente lo ponen a hinchar en la noche con un poco de agua y lo hierven a que, a que se esponje, mezclándolo con tomate, perejil, cebolla, yogurt, y se tiene una ensalada fresca, alta en fibra, baja en carbohidratos y con una cantidad de proteína vegetal razonable. Y es bastante agradable, pero parte de las experiencias o parte de las expectativas de cuando la gente se sienta a la mesa es que también quiere sentir satisfacción. Y muchas veces las ensaladas frescas efectivamente te enfrían, efectivamente cumplen. Esta, este placer del crujido eterno, donde parece que estuviéramos rumeando encima de la mesa, tronando pedacitos de zanahoria, apio, lechuga, y con estas micro bombas de arándano o uvas que de repente te avisan que hay dulzón en la ensalada y como se ocupa una gran cantidad de ensalada para hacer sentir a una persona que se sienta satisfecha, o sea, que siente el estómago, tal vez la palabra correcta no sea lleno, pero vamos a quedarnos con satisfecho. Vas a estar masticando encima de la mesa un buen rato. Y la satisfacción del crunch vegetal es muy parecida a la satisfacción del por qué la gente masca chicle o goma de mascar. Es un poquito de liberación de estrés también. Ahora, la ensalada de quinoa, ya tenemos ahí una referencia. Dudo que sea fácil
de echarla a perder con mucho de algo. Así es que por ahora me estoy saltando el, las cantidades, pero hay una que en especial en lo que estuve investigando antes de comenzar la grabación, me llamó la atención y me gustó la idea. Hay una receta, perdón, hay una receta más o menos vieja. Todas las culturas tienen una receta similar a esta. Así es que el decir que es una receta polaca es un poquito como que estirar la autoría, porque debe de estar la misma en la cocina eslava, debe de estar igual en la cocina balcánica. ¿Báltica? ¿Balcánica? ¿Cuál es? Bueno, germánica, etcétera. Y es utilizar un grano, o en este caso un subgrano, los vegetales que tienes a la mano, junto con la carne que tienes a la mano. Generalmente, la que tiene más tiempo de vida, pues son los cortes, las carnes frías, jamones, mortadela, chorizos, etcétera. Así es que lo que generalmente hacen es que el cuerpo o el principal fuente de sabor de la receta es efectivamente la cebolla cocida a fuego lento y la carne que se va a utilizar. En este caso, para este ejemplo, yo recomendaría la salchicha polaca. Así es que ahora ya podemos decir que la receta es polaca. O se puede utilizar una salchicha artesanal tipo bratwurst o, o inclusive alguna que sea más procesada como la salchicha uruguaya, que es un poquito más de molienda más fina y raya un poquito más ya en un embutido, no tanto como un comprimido de pedazos de carne sazonados, con grandes pedazos de carne, grandes pedazos de grasa, y hace la experiencia un poquito diferente, como el chorizo, pues. Pero al, con el fin de hacer el ejemplo claro, vamos a utilizar un tercio de cebolla. Puede ser cortada finamente, puede ser cortada toscamente. Como esto es una receta que va a pasar mucho tiempo en el fuego, no es necesario tener cuidado con algunas cosas. Solamente hay que tener atención en el tamaño de las piezas y cómo van a caber en la cuchara. O sea, como una regla, es razonable el que las piezas no vayan a estarse resbalando y cayendo de la cuchara. Eso aplicaría también para el tamaño del corte de las salchichas. Ahora, si utilizamos digamos, la receta del lado francés, obligatoriamente tendríamos que utilizar cebolla, zanahoria y apio, que es, digamos, el chile, tomate y cebolla, pero de la escuela francesa. Esto se cuece a fuego lento y no se detiene el guisado hasta que vayamos a agregar, y al decir que no se detiene esto, quiere decir no le vamos a agregar nada más, o sea, agua, consomé, cerveza o lo que sea que le vayamos a poner que detiene el proceso de freír los ingredientes. Así es que freímos a fuego bajo la cebolla, el apio y la zanahoria. Esto puede ser cortado de nuevo a piezas toscas siempre y cuando quepan bien dentro de una cuchara sopera. Y el que nos va a decir que ya es hora de ir al siguiente paso es la cebolla. La cebolla es una excelente guía de cuándo inicia un paso y sigue el otro. Perdón, cuándo termina un paso y sigue el otro. Porque la cebolla se empieza a poner dorada, ya empieza a entrar al punto donde se puede estar quemando. Cuando veamos una pieza que ya se está quemando, es que ya entramos al punto límite de freír todo esto. Hay que dar el siguiente paso ya. El siguiente paso puede ser o agregar agua o agregar consomé vegetal. Ahora los consomés en líquido, ya no necesariamente en cubo,
no son tan caros. Los consomés en cubo siguen siendo la mejor opción por almacenamiento y manejo de espacio. Así es que queda a su discreción si tienen almacenado 1 litro de consomé vegetal y lo van a abrir para esta receta, que probablemente va a ocupar medio litro, y el otro medio litro va a quedarse pendiente, o utilizar simplemente un cubo. Un cubo de consomé vegetal que no produce tanto desecho, pero tiene mayor cantidad de sales y también dicen que no hay conservadores, pero tiene que haber conservadores. Bien puede ser igual algún tipo de derivado de glutamato monosódico o ese mismo. Pero aquí ya estarían ustedes revisar la espalda y lo que son los ingredientes del cubo del consomé. Ah, claro, se puede utilizar un consomé de otra cosa, no tiene que ser vegetales. Si vamos a utilizar efectivamente una salchicha polaca, bueno, pues que vamos a volvernos monos de una vez y le ponemos un cubo de consomé de carne. Agregamos agua, rompemos el cubito de consomé para poderlo disolver en el agua mejor. Empieza el hervor, agregamos lo que es el grano de quinoa. El grano de quinoa tiene una tolerancia a ser sobrecocido, así es que podemos estar un poquito tranquilos en que si nos pasamos o no. La parte más fácil de cómo tener este control es simplemente sacando un poquito y pellizcándolo. El, no tiene que ser al dente. Esto es una receta eh, sencilla, con, con posibilidad de error muy baja. Y al estar agregando la quinoa, podemos agregar ya de una vez nuestra bratwurst. Puede ser la bratwurst completa en caso de que no tengamos otra salchicha y la que tenemos a disposición es esa, la salchicha digamos, grano grande, por decir un ejemplo, que quiere decir que no ha sido muy molida eh, y las piezas de carne son grandes. O utilizar la salchicha polaca industrializada que está en todas las tiendas. Nada más le quitamos la piel porque la piel cuando pasa tiempo de hervor se encoge y el colágeno que se utiliza para hacer estas salsas, esta, esta piel se empieza a encoger, se hace más grueso, se hace chicloso. Ah, no lo ocupamos en la sopa. Así es que ahí es cuando juntamos también, podemos poner la salchicha. La otra opción, que es muy fácil, es que tiene muchos beneficios esto, porque es comprar, ah, no sé cómo se llame en otro lenguaje, en, en español, y no todas las tiendas lo tienen, pero le dicen retazos, que son todas las puntas que quedan acumulándose de jamón. Así es que quedan estas puntas de los extremos de las piezas completas de jamón, les quitan la punta, obviamente hacer el corte, esa no se vende y se acumulan y entonces quedan unos cubos grandes de jamón que pueden ser vendidos a un precio menor a lo que es digamos, el kilo o medio kilo de jamón de pavo, jamón de pollo, jamón lo que sea. Y esos los pueden comprar y pueden ser agregados a esta sopa en lugar de la salchicha polaca o de la bratwurst o una kebasa o bla. Ahora, ya tenemos la proteína, ya tenemos el grano hirviendo y hasta ahí quedó nuestra contribución. Ya lo que sigue es simplemente elegir que si le vamos a poner perejil, que si le vamos a poner cilantro. Hay gente que tiene, y esto es una barbaridad, hay gente que tiene una mutación genética que el cilantro lo registra en el sabor como jabón. Está bien interesante eso.
Así como hay gente que tienen también una disposición a que el sabor del chocolate les parece muy desagradable y es bien específico esto, porque el, el café tiene un perfil de sabor muy semejante al del chocolate, o viceversa. Y hay gente que no tolera el chocolate, pero tolera el café. Y siendo esto las hierbas, digamos, que se utilizan verdes para cerrar las sopas, hay gente que tolera el perejil y hay gente que no tolera el cilantro. Y cuando creo que es un sabor más amistoso el del cilantro, creo yo. Así es que lo que queda es eso, definir qué es, con qué lo vamos a cerrar. Eh, en, en un escenario practiquísimo, porque toda cocina tiene que tener ya tiene o tuvo una botella de Shirasha que arregla todas las sopas o eh, podemos utilizar hasta cubitos cortar cubitos de papa para que sea un poquito más espesa y sea una sopa más confortante. Pero aquí hay otro punto, porque la, el, las sopas para la hora de la comida o para la hora que sea, tienen un cierto beneficio, que es el que todo está en un solo plato. Te sirves todo en un solo plato y un solo plato va al lavabo, a diferencia de una comida de 3 tiempos. Tiene otro detalle, te llena y es un llenado confortante porque es tibio. Eh, no es, eh, no es coincidencia que en muchos países asiáticos el desayuno es una sopa. Nada más para no divagar mucho en esto, voy a dar un ejemplo como el congee, que es um, vamos a decir, como si fuera un desayuno de avena, pero es arroz. Y, eh, y es por así decirlo, una sopa de arroz que se sazona y se acompaña con piezas de puerco o piezas de huevo. Pero te llena el estómago, te hidrata y te da ese confort calientito de todas las sopas, ¿no? Característico. Así es que, bueno, ahí está un punto plus, punto en contra. Ya está acabando la época de frío. Así es que no es mucha la gente que trae antojo de meterse una cucharada caliente a la cara. Lo que puede seguir con el cocinar de la quinoa y aprovechar este grano que ya está muy generalizado, ya está muy esparcido, gracias a la cultura vegetariana, vegana o algo así, es que podemos hacer hummus también con ello. Así como se prepara el mismo hummus de garbanzo, que se hierve, muele o mortaja, o se hace en un mortero mortajar hasta que quede fina la pasta, con igual pasta de semillas de sésamo, ajo, limón, listo. No es un platillo, pero es una botana que está como quiera alimentando. Sigue teniendo una buena cantidad de proteínas, sigue teniendo fibra. Y lo que notaba principalmente en este microestudio es que también es alto en magnesio, cosa que es parte, normalmente esa característica la encontramos más en las nueces, no tanto en los granos. Los granos tienen otras cualidades minerales, pero la mayoría de las plantas que tienen niveles altos de proteína tienden a tener
retención y no sé si la palabra correcta sea metabolización, pero lo que estoy tratando de decir es que absorben nitrógeno, retienen y producen otras, no lo producen, mejor dicho, retienen otros minerales y pueden producir más proteína. Así es que no es de esperarse que, no es de extrañarse que este grano pudiera tener un comportamiento que ese sería esperado de nueces, no de granos. Así es que tal vez no sea mala idea el tener una bolsita de quinoa. Ahora, el caso lo hago nada más como parte de la investigación y como parte de las opciones que hay y que van a haber en el mercado. Pero por cuestiones de practicidad, la verdad es que creo que eh, los granos básicos como el frijol y garbanzo y la lenteja siguen estando en la lista primaria como grano de consumo, vamos a decir, diario, sigue estando en los primeros lugares. Son excelentes fuentes de proteína. El único problema, entre comillas, es la cantidad de fibra. O sea, el que son muy sonoras, son muy imperativas y pueden mantener el sistema gástrico inflamado, ¿no? Cosa que no sucede si te comes 200 gramos de grano o 100 gramos de grano comparado con 100 gramos de un filete de pescado. El nivel de inflamación va a ser menor, obviamente, el del pescado. Pero que quede, que quede que quede clara la opción de que esto es una buena opción para poder tener almacenados los granos, para poder procesarlos del modo como sea más práctico, desde tenerlos en salsa de tomate, que también está en lata, um, desde procesarlos como si fuera una pasta italiana, que aunque suene ridículo, pero utilizar los mismos parámetros de sabor que se utilizan para, digamos, una pasta, tallarines, fideos, lo que sea, también puede aplicar a los granos. A final de cuentas, el trigo es un grano. Así es que, digamos, hacer una versión de un calcio de pepe que a la tradición romana dicta que sea mantequilla, pimienta, algo de queso romano o queso parmesano, dependiendo supongo, del sabor, porque aquí la parte importante es lo salado. Y ya, es un bocadillo rapidísimo, de sabores muy simples, pero que satisfacen, que te llenan la cara de sabor, ¿no? Y utilizar esa misma referencia, así de sencilla, mantequilla, pimienta y queso seco, con un grano, y el resultado es que funciona. Invito a quien lo esté escuchando que haga la prueba. Literalmente, eh, preparar arroz lavado al vapor, sin nada más. Y luego lo sirven en el tazón, lo mezclan con mantequilla, pimienta, queso rallado seco. Magia. Así es que no sería tan difícil trasladar ese tipo de recetas a el manejo de granos o subgranos. Por último, la última observación, si no es que regla, es recuerden que los ratones comen granos, ¿eh? Así es que dejar las cosas en bolsa de plástico, en la misma bolsa, porque si compramos a granel
con el fin o a sabiendas de que tienen un tiempo largo de vida en aquel, el grano que sea que compraron, no quiere decir que no existe algún riesgo. Los, la mayoría de los insectos buscan granos, es una fuente confiable de energía y aunque popularmente se tiene la idea de que los ratones comen queso, por lo que sea que quien lo inventó esto, los ratones comen granos. Así es que si compran a granel, consigan también tapas para tinas para poder tener ese control. Sin contar que también en, en, en algún proceso de moviendo de aquí para allá, a veces se puede meter un bicho y si se queda atrapado un solo grupo, por decir un ejemplo, en el proceso de cambiar digamos, el arroz a granel a una tina de almacenamiento, la cantidad de oxígeno que hay en una tina es suficiente para un grupo para echar a perder todo el arroz. Igual con quinoa, igual garbanzo, igual lenteja. Solamente para que haya cierto cuidado con ese tipo de almacenamiento. Dicho eso, complementamos todo con, puede ser una latería de salsas de tomate. Hay muchas variantes, hay muchas opciones. No va a limitar el grano a la variedad de recetas que se pueden utilizar para siempre tener ahí un platillo disponible. Bueno, por mi parte ha sido todo. Para quien sea que me escuchó hasta el final, gracias por escuchar. Y a quien sea que le pude acompañar mientras caminaba, espero que esto haya sido de interés. Por mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día.